todavía muchísimos admiradores de la revolución, de Fidel, de Raúl, Sí. del Che. ¿Y qué te pasa cuando te encontrás con alguien que te dice, ojalá hubiésemos tenido esa revolución? Bueno, antes me preocupaba porque antes yo quería complacer a todos. Antes me importaba demasiado la opinión de otros. Hoy me importa un carajo. Y hoy a todo el que me venga a defender un proyecto le digo, te entiendo, no te juzgo. Entiendo que además en el momento en el que la Revolución Cubana surgió era perfectamente una bandera ideológica que tenía sentido contra el imperialismo yanqui, haciéndose digamos, el policía del mundo y queriendo imponer ese sistema de supremacía a todos. Entiendo lo que la Guerra Fría trajo, pero vivimos otros tiempos y además yo creo que los políticos nos han tomado por estúpidos. Creo que toda esta gente que se ha querido quedar en el poder por 50, 60 años piensa que los demás no tenemos demasiado cerebro como para una alternancia, crear prosperidad en un país. Entonces yo a estas personas le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo viví 28 años en Cuba. ¿Cuántos viviste tú? 15 días, claro. Entonces, cuando tú hayas vivido 28 años y podamos comparar y equiparar, a lo mejor el diálogo puede tener una coherencia, porque yo no puedo venir aquí a decirte o a venir a decirle a un chileno cómo fue vivir bajo Pinochet, no me atrevería a hacerlo. Vagamente puedo yo incluso hablar de la historia de Cuba, porque la que yo recibí ya ni me cuestiono qué tan certera o no fue. Sobre Che Guevara, si todos los días de mi vida repetí, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Tú me invitas a ver una película sobre el Che, hoy te digo, gracias, te devuelvo la entrada, no me interesa. Es algo que ya es parte de mi educación, de mi lavado de cerebro, pero que la energía vital de un ser humano tiene que estar enfocada en algo que quiera crear con prosperidad y donde tú sientas que puedes tener un control y cierta autonomía. Entonces, en todas estas cosas tan manipuladas de la historia, ya perdí demasiado tiempo con esto. Pero dijiste algo que es muy interesante. En una época quería complacer a todo el mundo. Sí. ¿Te desprendiste de eso? De mucho. Uno no se desprende de todo porque el ser humano es un ser social. Entonces, a no ser que uno decida ser un ermitaño e irse a vivir en una cueva, la opinión de los demás te va a importar. Pero no de una manera tan enfermiza como la tuve yo por mucho tiempo. O sea, yo fui una persona que no tuvo una identidad férrea, firme, de un liderazgo que decía, este soy y estos son mis valores y yo creo que no les estoy haciendo daño a nadie, por lo tanto voy por aquí. No, yo trataba de ser como monedita de oro hasta que entendí que es imposible tener una vida propia y complacer a todos los demás, porque en el mundo hay mucha gente que hagas lo que hagas, va a tomar el banquillo de la crítica, va a querer hacer reseña en vez de utilizar su energía para crear. Entonces me costó mucho tiempo. Mira, este año voy a cumplir 50 años. Ojalá yo te pudiera haber dicho esto cuando tenía 25. Pero sucede después, con el tiempo, ¿no? Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Exactamente. Bueno, nunca es tarde. No, claro. Ahora, y aparte 50 años hoy es nada. Te lo dice alguien que va a cumplir 55 la semana que viene, así que bueno. de eso estamos hablando. Pero pensaba en esto, digo, trabajaste en un lugar de un altísimo, con un éxito fenomenal, digamos, te veía el continente, cuanto menos el mundo también, donde tenías que agradar a todo el mundo. Digamos. Exactamente. ¿Y cómo balanceabas este deseo de agradar y ser exitoso en la tele y reencontrarte con vos mismo? Bueno, fue una época donde mi ego importaba más que mi alma. Y por mucho tiempo mi ego quería el éxito, el reconocimiento y la aprobación de mucha gente, la aprobación internacional y tener como un diapasón donde tú pudieras gustarle a mucha gente. Por eso te digo, y cuando ese es tu interés, te disuelves entre mucho. Pero creo que después de casi 6 años de mucho éxito, la verdad, con este programa en CNN, yo encontré que la voz del ego no era mi mejor consejero, que había un llamado desde mi corazón, desde el alma, que a lo mejor era un pensamiento mucho menos popular, incluso conmigo mismo, de hacer una pausa en el periodismo tradicional y en los medios convencionales y de arriesgarme a hacer algo que tuviera mucha más coherencia y congruencia con lo que yo sentía era un llamado nuevo, renovado, de aportar en la vida.